Hola, soy Juan Antonio Pardillos, agente de igualdad entre mujeres y hombres, posgrado universitario y máster en igualdad. Lo que vamos a tratar hoy dentro del programa EREA Plus del Gobierno de Aragón y la Fundación Emprende es una píldora formativa relativa al plan de igualdad entre mujeres y hombres que podemos llevar a cabo en nuestra empresa o en nuestra entidad, nuestra asociación, nuestra fundación. Para ello vamos a ponernos en contexto de situación y vamos a ver que precisamente lo que es un plan de igualdad es aquello que se fundamenta principalmente en el principio de reconocimiento de la igualdad de mismos derechos, mismos deberes entre hombres y mujeres. Y para ello, pues bueno, tenemos que acudir a que es un derecho humano reconocido y es un fundamento del ordenamiento jurídico español, tal como dice la Constitución española. Y viene recogido a su vez en el artículo 14, en el cual dice que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer ninguna discriminación, entre ellas aquella referida al sexo. Todo esto supone que ese reconocimiento legislativo y esas nuevas formas de hacer gestión empresarial, pues que centra la igualdad en los recursos humanos como principal activo de la empresa. Es decir, ya no es un tema de una igualdad formal que aparece en la legislación, es un aspecto muy importante de gestión empresarial. ¿Para qué? Pues para aprovechar precisamente todo el talento profesional. El capital humano de cualquier empresa está formado por mujeres y por hombres y como cualquier elemento de la empresa tiene que estar rentabilizado en las mejores condiciones. Eso hace, a su vez, que sea un eje conductor de la empresa. La igualdad, un eje conductor. Y, por tanto, es un principio básico que debe de estar en la cultura de la propia empresa. Si nosotros tenemos que definir qué es un plan de igualdad, pues claro, tenemos que acudir a la definición que hace la propia normativa. La Ley Orgánica de 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de las mujeres nos dice claramente qué es un plan de igualdad. Los planes de igualdad de la empresa son un conjunto ordenado de medidas, es decir, un conjunto ordenado y de medidas, es decir, de acciones a llevar a cabo, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, es decir, no se adoptan porque sí, sino se adoptan porque ha habido una serie de test, una serie de pruebas que nos dicen cómo está la empresa, ¿de acuerdo? Tendentes ¿a qué? A alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Y por otro lado, eliminar la discriminación, o bien pasiva o activa, por razón de sexo. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si nosotros vamos a esta definición, ¿cómo la definiríamos, cómo la hablaríamos con un lenguaje no tan normativo? Pues digamos que es un conjunto de medidas, ¿vale? Que forman una unidad, que tienen coherencia interna, por tanto, y que se tienen que ajustar a la realidad. ¿Os acordáis que hablábamos del diagnóstico? El diagnóstico es para saber esa realidad de la empresa, respondiendo a esas discriminaciones que puedan surgir o a las necesidades que pueda haber en materia de igualdad. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un plano, es decir, pues un plan de igualdad sería lo mismo, hacer un plano de lo que vamos a llevar a cabo, con todas las acciones, con todas las propuestas y hacer pues unos objetivos y unas mediciones, unas valoraciones. Bueno, pues igual que un arquitecto pues hace su plano de una casa, pues nosotros hacemos un plano de nuestra empresa, de nuestra asociación, de nuestra fundación en relación a lo que es el tema de la igualdad. ¿Quiénes participan? Pues todos, todo el mundo que forma parte de la organización es partícipe de este plan de igualdad. Primero, la dirección de la empresa. Es evidentemente que su función es la de impulsar y por tanto la dirección de la empresa, ya lo veremos en las fases de implantación del plan de igualdad, pues hace un compromiso, ¿vale? Y tutela y vigila pues todas las distintas fases del plan. Luego, muy importante, una comisión de igualdad. Esta comisión de igualdad es paritaria, es decir, tiene que haber como grupo de trabajo una representación de una serie de personas que son parte de la empresa y otra representación que son parte de la plantilla.
En esa parte de la plantilla veremos que pueden estar la representación legal de los trabajadores, pues el comité de empresa si existe, o los delegados de personal, y en su caso, si no, pues habría unos representantes de los sindicatos del sector, los representantes de los sindicatos del sector que tuvieran más representación, ¿vale? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, en una empresa de 50 personas, de 50 trabajadores y trabajadoras de plantilla, pues podríamos decir que habría 2 personas que estuvieran designadas por la empresa, pues no lo sé, seguramente la persona responsable de recursos humanos y algún otro cargo directivo, y luego pues también habría pues 2 delegados de personal o en su caso pues 2 personas de los 2 sindicatos que más representación tuvieran en el sector de actividad de la empresa, ¿vale? La Comisión de Igualdad es muy importante porque es quien trabaja y quien negocia, porque los planes de igualdad son siempre negociados. Esto es importantísimo. No como anteriormente, que se podían hacer planes de igualdad por la voluntad de la empresa y la empresa los cogía y los aprobaba en esa comisión, pero ahora no, ahora tiene que ser por todas las partes participantes, por la parte de la empresa y por la parte de la plantilla. Bueno, y por último la plantilla. La plantilla también participa porque la plantilla tiene que estar informada, la plantilla pues realiza encuestas u otro tipo de actuaciones, de sugerencias en la fase de diagnóstico y también recibe formación, etcétera, etcétera. Es decir, la plantilla es una parte no pasiva, sino una parte activa del plan de igualdad. Bueno, ¿y por qué y para qué es útil un plan de igualdad? Pues hombre, ya hemos dicho que cambiaba actualmente el eje del trabajo de ámbito de recursos humanos y el eje transversal de la cultura de la empresa. Es decir, incluyendo la igualdad, se hace una mejor técnica de funcionamiento de la organización, funciona mejor. La igualdad es una oportunidad también para obtener esos objetivos con una nueva visión de negocio. Término igualdad mujer y hombre, pues supone por supuesto que no esté tan constreñido el ámbito del marketing, de ventas, las personas que trabajan en la empresa, etcétera. Un mejor aprovechamiento del potencial de la plantilla al completo. La plantilla normalmente está hecha por mujeres y hombres y si vamos a contratar a alguien, pues posiblemente incluso nos encontremos más solicitantes de empleo mujeres que hombres. Por tanto, vamos a optimizar ese recurso humano. También una mejora continuada de la organización vinculada a temas de calidad y de responsabilidad social corporativa. La igualdad es parte de esa responsabilidad social corporativa. Y una mejora de las condiciones de acceso y permanencia y desarrollo de las mujeres. Es decir, si no existe esa cultura de igualdad, las mujeres tienden a no acceder a la empresa o si están en ella, pues tienden a tener mayores posibilidades de irse. ¿De acuerdo? Una mejora evidente en la gestión de la política de recursos humanos y además nos diferenciaremos de otras organizaciones que no tienen en ese ADN, en esa cultura de empresa, el principio de igualdad. ¿Finalidades de los planes de igualdad? Pues la finalidad fundamental, aquí lo ponemos, es alcanzar la igualdad para lograr que mujeres y hombres se encuentren en el mismo punto de partida. Es decir, que no haya preferencias, que no haya privilegios, que no haya normalmente prejuicios respecto a determinadas actividades, profesiones, formas de trabajar. Todo eso es muy importante. Y el segundo aspecto que hemos comentado es asegurar que todos los procesos de organización se realizan de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades. Es decir, esto forma parte de la cultura de la empresa, no es un elemento puntual. Bueno, ¿y quiénes tienen que aplicar los planes de igualdad? Bueno, yo diría que en principio todos, ¿no? Pero la normativa nos lo deja muy claro, dice quién está obligado, eso sí, y obligadas están todas las empresas de más de 50 personas trabajadoras, ¿de acuerdo? 50 personas, da igual que estén a jornada parcial, a jornada total, que sean fijos discontinuos, se cuentan y si son más de 50 personas, tienen obligatoriamente que desarrollar un plan de igualdad.
También aquellas empresas que tienen menos, pero que su actividad está inserta en un convenio colectivo que indica esa obligatoriedad de negociar y establecer un plan de igualdad. ¿De acuerdo? Y por último, aquellas que hayan incumplido reiteradamente la obligación de no discriminar o tengan problemas de acoso o hayan tenido en su empresa, en los cuales la autoridad laboral determina que para eliminar esas malas prácticas se debe de realizar un plan de igualdad dentro de la empresa. Estos son quienes están obligados, ¿de acuerdo? Pero en algunos otros casos vemos que puntualmente sí que también hay una obligación para aquellas empresas o entidades que quieran contratar con la administración pública. ¿Por qué? Porque existen unos contratos de base igualitaria, unas condiciones sociales, que en muchos contratos, en cada vez más, dicen que tiene que haber un plan de igualdad en la empresa que quiere contratar o directamente fija una serie de medidas de conciliación u otras que sí siempre tiene que tener esa empresa. Por tanto, ojo, contratar con las administraciones, hay muchas entidades que contratan. E incluso también en el ámbito de las subvenciones. En el ámbito de las subvenciones, en algunos casos te dicen que debe de haber ese plan y en otros casos no es obligatorio, pero sí que te puntúan una serie de baremos de mayor puntuación si tienes un plan de igualdad que si no lo tienes. ¿De acuerdo? Bueno, y si estás obligado y no cumples, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues si estás obligado y no cumples, evidentemente hay sanciones. Las sanciones pueden ser de muchas maneras. Las sanciones pueden ser, por ejemplo, a nivel económico, de 626 a 225.000 euros, en función de la gravedad de los hechos. ¿De acuerdo? Hay una escala de gravedad, por así decirlo. Y luego, por ejemplo, en el tema de bonificaciones de contratación, una de las cuestiones que ha salido recientemente ha sido que todas las bonificaciones de contratación se pierden si no se realiza ese plan de igualdad al cual se está obligado. ¿Vale? Bueno, pues estos serían un poquito las entidades obligadas. Yo siempre digo que además de la obligatoriedad está el hecho de que es conveniente, es favorable, porque ya hemos dicho que da muchos beneficios. El que una empresa, pues da igual, tenga 25 trabajadores, no esté obligada por convenio ni por ni requerimiento de la autoridad laboral, ni vaya a contratar en administraciones, ni vaya a obtener subvenciones, pues también podría realizar un plan de igualdad. No estaría obligada, pero sí que es muy favorable porque mejora todo el ámbito de la cultura empresarial y mejora, evidentemente, las relaciones del personal, las relaciones de recursos humanos. ¿Qué contiene ese plan de igualdad? Bueno, pues lo vamos a ver. El plan de igualdad viene reflejado su contenido a través de un decreto, el 901 del 2020, de 13 de octubre, que modifica otro decreto anterior, del 2010, y que incluye mayor contenido y mayores cuestiones a trabajar. Es decir, los planes de igualdad cada vez pues son más completos y más complejos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los apartados de este plan de igualdad? Pues el primero, determinar las partes que lo conciertan, ¿de acuerdo? Pues evidentemente la plantilla, pero también se habla de centros de trabajo, puede haber planes de igualdad de varias empresas que formen parte de un grupo, etc. El ámbito personal, territorial y temporal, pues ya lo hemos comentado, va en relación con las empresas, con las personas que van a estar dentro de ese plan de igualdad. Y un informe de diagnóstico de la situación de la empresa. Esto es muy importante. Nosotros cuando vamos al médico, pues ¿qué hacemos? Nos podemos encontrar bien o nos podemos encontrar enfermos, pero el médico nos explora y nos realiza un diagnóstico para saber si evidentemente estamos sanos o tenemos alguna cosa que mejorar en nuestra salud. Pues esto es lo mismo. Todo el mundo, cuando vamos a hacer un plan de empresa, todo el mundo dice, no, aquí hay igualdad, ¿vale? Pero vamos a comprobarlo. Entonces se comprueba a través de un diagnóstico en el cual pues hay una serie de tablas, hay una serie de encuestas, hay una serie de informes sobre la situación de esa empresa. Esto es importante. Las conclusiones de esas pruebas, vamos a llamarlo así, con el lenguaje también un poco médico, pues ese resultado se pacta y
y se plasma en un informe que se llama informe de diagnóstico de la situación de la empresa. Luego, además, hay que hacer una auditoría retributiva. Esto ya veremos, ¿verdad? Porque hablaremos aparte de ello, es muy importante porque muchas veces el tema de la igualdad tiene pues un apartado que es la igualdad retributiva a través de esa auditoría y a través del registro retributivo, y todo eso tiene que estar y formar parte del plan. Hay que definir los objetivos, tanto cualitativos como cuantitativos, y hay una descripción de las medidas concretas, que son medidas de mejora. Es decir, nosotros hemos detectado una serie de cosas que pueden estar mejor, pueden estar peor o pueden estar estupendamente, pero son susceptibles de mejorar. Todo en esta vida puede ser susceptible de mejorar. Pues todo eso se hace a través de unas medidas concretas, que se explican en unas fichas en las cuales pues está el plazo de ejecución, la priorización de cómo se van a llevar a cabo, el diseño, etcétera. ¿De acuerdo? Además de esto, claro, hay que identificar los medios y los recursos, tanto humanos como los medios materiales. ¿Por qué? Porque, claro, las cosas se hacen con personas, con medios y con tiempo, ¿no? Y si no se identifican, pues podemos caer en la situación de que, vaya, pues resulta que no se ha llevado a cabo aquello que hemos dicho que se tendría que llevar, ni los objetivos ni las medidas. Pues hay que identificar los medios y recursos. Un calendario de actuaciones, claro, a desarrollar durante el periodo de vigencia del plan, pues 2, 3, 4 años, el periodo que hayamos marcado, y también un sistema de seguimiento y evaluación y revisión periódica, que puede ser cada 6 meses o cada año, pero hay que ver si efectivamente lo estamos haciendo tal como lo hemos planificado, si lo estamos haciendo bien, si lo podemos mejorar. Todo eso es la evaluación y ese sistema de seguimiento. Por último, nos quedaría la composición y funcionamiento de la comisión que va a llevar a cabo esa negociación, la famosa comisión negociadora de la que ya hemos hablado y que forma parte pues la plantilla, forma parte también la empresa, y el tema del procedimiento de modificación. ¿Por qué? Porque fruto del día a día, el plan lleva un año, dos, tres, y vemos que con el sistema de seguimiento de evaluación hay cosas que, en fin, no las estamos haciendo bien, se pueden mejorar. Pues claro, hay que saber y hay que decir cómo podemos modificar el plan, que ya lo tenemos aprobado y que ya lo tenemos negociado. ¿De acuerdo? Pues esas serían las partes fundamentales del contenido. Pero bueno, vamos a ver cómo se hace, cómo se elabora, cómo se realiza el plan. Bueno, pues lo primero sería el compromiso de la organización. ¿De acuerdo? El compromiso de la organización siempre se hace por escrito a través de un documento que firma la dirección, que es quien impulsa, que dice que, bueno, que claro, que nosotros estamos obligados, porque lo dice la normativa, o no, es de carácter voluntario, vamos a llevar a cabo un plan de igualdad. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso sería el principio. La dirección, evidentemente, está obligada en ese compromiso pues, a facilitar los recursos necesarios, tanto materiales como humanos, para elaborar el plan. Tiene que poner personal, normalmente, pues como mínimo, gente de recursos humanos, la persona que lleva la dirección de recursos humanos, algún técnico. Bueno, pues todo eso es la parte primera, la parte fase 1 o fase 0, para cortar, por así decirlo, la cinta que inaugura el inicio de este proceso de elaboración del plan. La segunda sería la constitución de la comisión negociadora. La comisión negociadora es importantísima. Y la palabra mágica, la palabra clave en la elaboración de un plan de igualdad es negociación, es negociar. Todo es negociado. No vale que lo imponga la dirección de la empresa. No. Tiene que ser negociado de común acuerdo en esa comisión que es paritaria. Hay representantes legales de los trabajadores, a través de delegados de personal, comisión de personal o directamente por los sindicatos más representativos del sector, y la parte que hemos comentado de la empresa. ¿De acuerdo? Negocian, es paritaria, tienen los mismos votos un bloque u otro, ¿de acuerdo?
y se llega a los acuerdos que avanzan el plan y por último al acuerdo final de aprobación del plan, ¿vale? Bueno, pues una vez que se ha hecho esta comisión negociadora, tendrá un estatuto para tomar esas decisiones que también se aprueba de común acuerdo, ¿de acuerdo? Y se lleva a cabo el diagnóstico del plan de igualdad. Eso de que como cuando vamos al médico nos tienen que hacer una serie de pruebas. Bueno, pues aquí sí, aquí tiene que haber un estudio cuantitativo y cualitativo, una serie de encuestas, una serie de cuestionarios que rellena la plantilla, que rellenan los representantes de la plantilla, que rellena la dirección, una serie de datos que se toman muy exhaustivos sobre cuál es la situación de la plantilla respecto a formación, condiciones de trabajo, procesos de selección, retribuciones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y se hace, al menos en las materias que aquí se expresan, un informe de cada uno de los puntos del proceso de selección y contratación, de la clasificación profesional, de la formación, de la promoción profesional, de las condiciones de trabajo, de la auditoría salarial, que eso sería una especie de separata, de apartado grande, porque ese es un elemento muy importante, ya lo vamos a ver. También del ejercicio corresponsable de la vida personal, familiar y laboral, de la conciliación. Si hay infrarrepresentación femenina en la empresa, también hay que decirlo y hay que hacer ese informe. El tema de las retribuciones y el tema de la prevención de acoso sexual y por razón de sexo. Bueno, pues esa sería la fase tercera del diagnóstico. Esto es lo que más trabajo lleva. Esto es lo que más trabajo lleva. Luego, sobre ese informe, pues surge una fase de negociación, ¿vale? En la cual, pues, una vez vista cómo está la empresa con el diagnóstico, se proponen medidas. ¿Se proponen medidas para qué? Medidas para eliminar aquello que consideremos que no está muy bien en la empresa y fomentar buenas prácticas y mejorar en lo que se pueda mejorar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues existe esa negociación dentro de la comisión negociadora y fruto de esa negociación se plasma un documento por escrito que es el propio plan de igualdad. Es el propio plan de igualdad que recoge todas esas medidas de mejora y todas esas actuaciones concretas para llevar a cabo los objetivos de igualdad que nos hemos propuesto. ¿De acuerdo? Una vez que se ha aprobado el plan en esa comisión, pues ya claro, hay que registrarlo. Hay que registrarlo en el registro de planes de igualdad de la comunidad autónoma, si es de nivel autonómico o en el nacional. Y bueno, pues a partir de ahí, una vez registrados, si hemos presentado todos los documentos bien, nos dicen que ya ese plan está publicado, ¿de acuerdo? Y cualquiera pues, puede tener acceso al mismo porque es un registro público. Y a partir de ahí ya pues hay que implantar el plan. Hay que implantar el plan, las distintas medidas que tienen todas un calendario, tienen una serie de acciones a llevar a cabo, pues bueno, hay que implantarlo. En el momento que nosotros estamos implantando, desde el momento cero, tenemos que hacer seguimiento y tenemos que hacer evaluación, es decir, que lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, eso es muy importante y esa sería la fase final, ¿de acuerdo? Voy a hacer un inciso aparte, porque ya os he comentado que es muy importante todo el ámbito referente a la igualdad retributiva. Ese ámbito de igualdad retributiva lo vamos a tratar a partir de otro decreto, que es el 902. Acordaos, el otro era el 901, este es el 902. Los dos del 2020, son casi gemelos, casi han nacido en el mismo momento. Uno trata realmente lo que son los planes de igualdad con su configuración, fases y demás, y este trata, porque es muy importante, la igualdad retributiva de las mujeres y los hombres en las empresas. Esta igualdad retributiva tiene dos instrumentos, muy importantes los dos. Lo que se llama registro retributivo y lo que se llama la auditoría retributiva. Son diferentes, ¿de acuerdo? El registro retributivo lo tienen que tener todas las empresas. Es decir, una empresa de 4 personas en plantilla, ¿tiene obligación? Sí.
porque da igual la plantilla que tengan. En el momento que hay trabajadores y trabajadoras, hay que tener obligación de tener un registro retributivo. ¿Un registro qué es? La palabra lo dice, la palabra registro. Pues un registro viene todo el personal de la empresa, sea personal de plantilla o sea también personal directivo, personal intermedio o incluso altos cargos. En ese registro se valora la transparencia, fundamentalmente, aparecen todas las percepciones de manera fiel y actualizada. ¿De acuerdo? Ese registro lo pueden coger y los representantes de los trabajadores pueden consultarlo. ¿De acuerdo? En ese registro no aparecen nombres nominativos, aparecen pues lo que es las categorías, aparecen una serie de cosas y bueno, pues ahí lo que se intenta es con esa transparencia pues evitar que haya discriminaciones salariales por cuestión de género, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí aparece ese registro es fundamental. La auditoría retributiva. La auditoría retributiva va un paso más allá del registro, ¿de acuerdo? ¿Quiénes están obligados? Pues en principio aquellas empresas que realicen un plan de igualdad. Hemos visto que si haces un plan de igualdad, parte del mismo, de ese contenido, es la auditoría retributiva. Si estás obligado a hacer un plan de igualdad, evidentemente estás obligado a hacer un plan una auditoría retributiva. Si no estás obligado a hacer un plan de igualdad, pero lo haces porque piensas que es conveniente, también estarías obligado, porque haces el plan de igualdad, a desarrollar la auditoría retributiva. Bueno, en este caso es un poquito más complejo porque ya es un análisis, hay que cuantificar los puestos de trabajo para valorar que existe para el mismo puesto de trabajo la misma retribución, para el mismo puesto de trabajo entendido como igual valor de puesto de trabajo. Esas categorías se puntúan, se gradúan y aunque estés en distinto departamento, si tu puesto de trabajo tiene un mismo valor que el de otra persona que está en otro departamento, pues evidentemente tienes que tener las mismas condiciones retributivas. Si no las tienes, se tiene que ver por qué existe esa diferencia. Y si hay una explicación, se explica en la auditoría, y si no hay una explicación, pues hay que corregir esa desviación. ¿De acuerdo? Para eso nos sirve la auditoría retributiva, para conseguir una información y conseguir tener resultados visibles y adecuados de la situación de la igualdad en el ámbito retributivo. Bueno, ¿qué es y para qué? Pues acordaros esa definición de que los planes de igualdad de las empresas, y ya lo habíamos dicho al principio, es la misma diapositiva, son un conjunto ordenado de medidas, ya lo hemos visto, adaptadas después de realizar un diagnóstico de situación, hemos visto, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. Bueno, pues con esto creo que podemos entender lo que es un plan de igualdad. Yo animo a todas las organizaciones y empresas a poder realizar uno porque realmente es un plan de mejora en aquello que es muy importante, que es mejorar la situación de nuestras personas, que son a su vez el eje fundamental de cualquier empresa. Muchas gracias por haber asistido y os animamos a poder visualizar el resto de píldoras de este programa de la Fundación Aragón Emprende, que es el programa EREA. Gracias.